Muy bien. Es así, muchachos, como comenzamos el segundo tema, le dejo lugar a nuestro hermano Dan Guerrero para que nos comparte este tema. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nuevamente gracias por la oportunidad que me conceden de poder estar aquí con ustedes, ser uno de los 3 exponentes que ustedes han elegido para poder dirigirse a ustedes en esta tarde. Gracias a Dios por ello y gracias a cada uno de ustedes que cada uno contribuye para el crecimiento de la iglesia aquí en la tierra en estos momentos. Y bueno es poder ver la influencia que la juventud cristiana tiene, ¿verdad? En estos momentos y que seguirá teniendo para gloria de nuestro Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículos del 11 al 13. Voy a permitirme leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Bueno, el tema que se me ha encomendado, el tema de perseverar, primeramente definiendo la palabra perseverar, que significa persistir, continuar, seguir, dedicarse es el acto de mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. De ahí viene lo que nosotros conocemos como la palabra perseverar. Como medio de ilustración, ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículo 9, la palabra griega empleada por Marcos con relación a la palabra perseverar se refiere ahí en Marcos 3, 9 al esquife o a la barca pequeña que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que le preparen para alejarse de la multitud. La barca estaba agarrada por medio de una cuerda, bien agarrada de la estaca a la orilla del mar. Y aunque vinieran fuertes olas, la barca se iba a mantener firme. Entonces, de ahí toma Marcos la idea de perseverar, de poder agarrar firmemente, en este caso, que la barca esté firme, agarrada por la cuerda, en la estaca a la orilla del mar. Y la palabra preparen significa perseverar. La palabra preparen, en Marcos 3:9 nos dice que el Señor Jesús les dijo que tuvieran lista la barca para que la barca sirviese como púlpito para el Señor Jesús, para hablarle en este caso a las multitudes. Y esta palabra da a entender de que el Señor Jesús pudo estar en la barca y perseverar en la barca porque estaba bien preparada, bien agarrada la cuerda de la estaca. Y de ese lugar firme también entendemos nosotros otra palabra que significa en hebreo creer, que tiene que ver con un lugar firme y un lugar seguro. La razón por la cual la barca se puede mantener segura es porque está anclada la estaca en un lugar firme,
en un lugar seguro para que pueda detener, en este caso, el peso de la barca. Cuando se impulsa una estaca en tierra firme, en tierra segura, los hebreos decían y utilizaban la palabra emunaj, que significa fe. Entonces, la palabra fe como ilustración significa tierra firme en donde uno puede impulsar una estaca a esa tierra firme y de ahí con una cuerda sostener la barca. De ahí viene la idea de perseverar, de persistir, de continuar, de seguir y de dedicarse y estar completamente comprometido. Si la barca va a atravesar momentos difíciles, fuertes olas, pero la barca se va a mantener firme porque ella está segura, anclada en este caso a la estaca que ha sido impulsada en la orilla del mar, que es un piso firme, seguro, para poder estar firme. Entonces, por ejemplo, cuando vemos allá en Hechos capítulo 8, versículo 13, cuando esta misma palabra a perseverar se usa para hablar de Simón el mago, quien habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Por qué estaba siempre con Felipe? Porque encontró en Felipe un personaje seguro para que él pudiese seguirle y perseverar siguiendo en este caso a Felipe. También Lucas, allá en el libro de los Hechos, el capítulo 2, capítulo 2, versículo 44, nos dice Lucas que la iglesia o los primeros creyentes ahí en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nuevamente la palabra perseverar. En otras palabras, están ellos seguros, agarrados firmemente de la doctrina de los apóstoles. Por eso ellos pueden mantenerse firmes, seguros, continuar, dedicarse en este caso, porque están firmemente agarrados. También Hechos capítulo 2, versículo 2 y Colosenses capítulo 4, versículo 2 nos dice la palabra del Señor que los cristianos deben perseverar en la oración, o sea, mantenerse firme, seguros, porque nos va a ayudar a nosotros en todo momento a mantenernos firmes y seguros, aun cuando estemos atravesando fuertes olas en nuestras vidas, nos hemos de mantener firmes. Por lo tanto, perseverar significa ser fuerte hacia, perseverar continuamente constante, ya sea con una persona, ya sea con una cosa o con una doctrina. Es el acto de mantenerse constante en algo, de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Este término de perseverar no solo hace referencia a la fe en Dios, sino que también se refiere a la perseverancia en múltiples ámbitos de la vida cristiana. Podemos encontrar la palabra perseverar en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, allá en Lucas capítulo 8, cuando dice Lucas, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En Efesios capítulo 6 encontramos al apóstol Pablo diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También, hermanos, hermanas, la perseverancia como valor significa que aquellos que poseen esta cualidad poseerán también una vida de virtud en su persona. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, con relación a la piedad, cuando le dice el apóstol, ejercítate para la piedad, se requiere incluso hasta el punto de que se requiere una vigorosa y agotadora búsqueda, o mejor dicho, un seguimiento, para obtener él una vida piadosa, una vida completamente entregada a Dios. Él necesita perseverar constantemente, o sea, seguir ese camino y no solamente seguirlo, sino dedicarse a ello entera
y completamente. Y requiere de parte de Timoteo, requiere de él una vigorosa y agotadora búsqueda constantemente, un seguimiento. 1 Timoteo 6, capítulo 11. El objetivo de este tipo de entrenamiento, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, es mucho más valioso que el entrenamiento físico. 1 Timoteo 4:8. O sea, hay más provecho en ejercitarse para la vida piadosa porque tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. El ejercicio corporal, le dice el apóstol Pablo, también es provechoso. Pero si vas a hacer una comparación, dedícate, persevera, continúa mejor ejercitándote en la vida piadosa. Estás agarrado firmemente. O sea, sí van a haber turbulencias, sí van a haber olas y que tal vez van a amenazar tu vida, tu sobrevivencia, pero necesitas perseverar, continuar firmemente, porque el ancla que está impulsada en la tierra está impulsada en una tierra firme y segura. Por eso podemos decir fe, amén, creer y perseverar, porque las cuatro vienen de la misma raíz. Cuando uno está completamente convencido de que la tierra es firme con relación a la fe, es seguro, es firme, estamos persuadidos, es un buen terreno, es el mejor terreno. Por lo tanto, aquí vamos a impulsar la estaca y de aquí vamos a amarrar la cuerda, nos vamos a subir a la barca y de ahí vamos a seguir perseverando en la vida cristiana porque estamos seguros. Cuando uno tiene ese tipo de mentalidad, es entonces que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, ya que estás completamente convencido de tu seguridad, no en base a ti mismo, sino en base a esa tierra firme que es la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, según Romanos nos dice, Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y una de las cosas que tenemos tú y yo como cristianos, como creyentes, es que el Dios al cual tú y yo servimos, Él nos ha hablado desde el principio. Nos dice Moisés en el libro de Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el escritor a los hebreos nos enseña diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, una de las bendiciones para perseverar y estar seguros y dedicarnos a nuestra vida cristiana es que nosotros tenemos un terreno firme, tenemos tierra segura en donde podemos depositar toda nuestra confianza en ello, o sea, en la palabra de Dios. Dios ha hablado, su palabra es firme, pero también nos dice el escritor a los hebreos que necesitamos estar persuadidos, o sea, convencidos de que es la palabra del Todopoderoso y de que es firme y que nos conviene a nosotros vivir por fe, creyendo en todas las cosas que Dios ha revelado en su santa y divina palabra. Entonces, una vez estamos tú y yo seguros que en la barca en donde estamos tú y yo, que es la iglesia del Señor Jesús, está segura, porque ella, gracias a Dios, está sobre un terreno firme. Y regresando a la ilustración de la barca en el mar, lógicamente, no significa ausencia de problemas, no significa ausencia de tormentas, sino al contrario, tenemos que atravesar, tenemos nosotros que entender que nuestra fe como cristianos va a ser sometida a prueba. Sin embargo, la perseverancia consiste en que nosotros estamos agarrados de una tierra firme y que la estaca que ha sido, gracias a Dios, impulsada en la tierra es firme y vamos a estar seguros. Por eso, cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios,
cuando depositamos nuestra fe en el objeto de nuestra fe, que es Dios, entramos, hermanos, hermanas, en un lugar seguro, mantener, que nos va a guardar y que nos va a fortalecer en todo momento. Una vez entendamos la invitación del Señor Jesús de estar listos, de estar preparados, de estar firmes, de estar bien anclados en la fe cristiana, el apóstol Pablo ahora se dirige a Timoteo y le invita a perseverar, número 1, moralmente. Y vemos en el versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Perseverar, número 1, moralmente. Timoteo es exhortado por el apóstol Pablo a huir de ciertas cosas y correr hacia. Pero antes de eso, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice: hombre de Dios. En el Antiguo Testamento, esta era una descripción a aquellos hombres que habían sido encomendados a un oficio, llamados por Dios. Esta era una exhortación intencional del apóstol Pablo para animar a Timoteo, identificándolo a él con los hombres valientes de la antigüedad, como Moisés, como David, como Samuel, como Elías, como Eliseo o otro de los grandes profetas. Podemos ver nosotros la intención del apóstol Pablo al dirigirse a Timoteo. Está sobre la barca. Está la barca bien agarrada, firmemente, porque está anclada firmemente en un terreno seguro. Por lo tanto, hombre de Dios, te estoy identificando no como cualquier persona. Eres un hombre de Dios. Y viene a mi mente, cuando me refiero hacia tu persona como un hombre de Dios, viene a mi mente Moisés, viene a mi mente David, viene a mi mente Samuel y todos los grandes hombres que el escritor a los hebreos menciona en Hebreos capítulo 11. Cuando Timoteo escucha estas palabras del apóstol Pablo, se siente él bendecido, fortalecido de que él está siendo comparado con estos grandes hombres de Dios, hombres que Dios ha llamado, hombres que Dios ha equipado, hombres que Dios ha fortalecido, hombres de los cuales Dios les ha prometido su presencia, de que iba a estar con ellos y que jamás los iba a abandonar. Entonces, una vez estemos nosotros en la barca, seguros, bien agarrados, como ya lo hemos visto en Marcos capítulo 3, versículo 9, ahora la invitación es a perseverar moralmente. Eres un hombre de Dios y como hombre de Dios hay ciertas cosas que debes de huir como hombre de Dios. Una vez identificado como alguien que le pertenece a Dios, como un hombre de Dios, ahora debes de estar al servicio de Dios, representando a Dios como lo hicieron también aquellos grandes hombres y hablar siempre en su nombre. Por eso la invitación, que ahora las instrucciones que él debe de tener en mente como hombre de Dios y también a mis hermanas como mujeres de Dios. Saber que un hombre como una mujer que le pertenecen a Dios porque han sido llamados por Dios por medio del Evangelio de Cristo Jesús, somos reconocidos por lo que ahora hacemos, pero también somos reconocidos por lo que no hacemos. Y lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es: huye, huye. Como hombre de Dios, debes de entender que hay ciertas cosas en la vida que no debemos nosotros entretener. Hay ciertas maldades, hay ciertos peligros que lo mejor que podemos hacer es huir. Huir no significa en ningún momento que somos cobardes, sino que entendemos el mandato divino de que no nos conviene entretener la idea
de tener una conversación con el mal, menos con la tentación. Descubrimos nosotros desde la creación de Adán y Eva que no conviene tener conversaciones con el enemigo de nuestras almas, porque él es astuto, él es sagaz y él siempre busca la caída de los hijos de Dios. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay pasiones que son tan fuertes que no las podemos nosotros controlar. Por eso hay ciertas cosas de las cuales debes tener en tu mente y en tu corazón que tienes que huir de todo aquello que caracteriza al pecado, a la maldad, que tiene el poder de confundirte, de seducirte y de engañarte. Huye lo más lejos posible. Bueno, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo le dice, huye de los falsos maestros, huye de las personas que son avaros, huye de todo aquello que puede perjudicar tu vida como cristiano. Como tal, uno debe entender que existen ciertas cosas que uno debe de evitar en su vida. No dialogar, huir. Y no significa, vuelvo a repetir, hermanos, hermanas, que somos cobardes. Creo que se requiere más valentía, huir, que quedarse a dialogar con el enemigo de nuestras almas y con tantas personas perversas y malas que viven en este mundo, que siempre buscan la caída de los que pertenecemos a Dios. Huir, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero también sigue, le dice el apóstol, fuertemente las virtudes espirituales. Persevera en ello, en eso sí dedícate. Entiende que hay ciertas cosas de las cuales tienes que huir y no mires hacia atrás, mira hacia enfrente, camina y sigue hacia adelante, pero también sigue las virtudes espirituales, todo lo que te va a cubrir espiritualmente en tu camino verticalmente y horizontalmente. Sigue siempre la santidad, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 6:11. Sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Como dice el apóstol Pablo, los hermanos de Galacia, contra tales cosas no hay ley, no hay limitaciones, no hay una prohibición. El camino es un camino libre para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Persevera en eso, persevera constantemente, dedícate a la vida en Cristo Jesús para poder corregir la avaricia, la vanidad y toda curiosidad. Él es informado de qué clase de riqueza él debe de seguir. Por esta razón añade peso al decirle a Timoteo, eres un hombre de Dios. Y ningún hombre de Dios sigue la corriente de este mundo. Todo hombre de Dios al cual tú puedes leer y estudiar en las Sagradas Escrituras, vas a descubrir que siempre han seguido el camino de Dios. Por eso añade peso a su exhortación a Timoteo. Sigue porque eres un hombre de Dios. ¿Cómo ha de actuar aquel que ha sido reconocido como un hombre de Dios moralmente? Se va a apartar de las contaminaciones de la carne y de las contaminaciones del espíritu, las contaminaciones de nuestra mente. Y para poder perseverar en esta generación maligna y perversa, donde cada vez más se ve un aumento de la maldad, de las tinieblas, los jóvenes como Timoteo y los adultos y los ancianos y todo creyente es llamado a perseverar moralmente, a poder nosotros reflejar una vida moral, una vida ética, una vida de consagración, una vida de santidad. Y para poder lograr aquello necesitamos entender que hay ciertas cosas de las cuales necesitamos huir lo más lejos posible. Y una vez más, no es de cobardes,
porque entendemos nosotros que el pecado y el engaño del pecado ha hecho caer a muchos, ha hecho caer, que mejor nos conviene huir y seguir, como dice el apóstol Pablo, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero también, según el versículo 12, también Timoteo es llamado a perseverar doctrinalmente. Capítulo 6, versículo 12, le dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También dice Romanos 2:7 y Juan 8:31 con relación a la perseverancia en la vida piadosa, de poder también creer en la verdad, siempre acompañan a la verdadera conversión. Los que hemos sido convertidos de todo corazón va a venir acompañado de la perseverancia y de creer también en la verdad. Por eso somos llamados, y ustedes, hermanos, hermanas, son llamados y llamadas a pelear la buena batalla de la fe, a continuar peleando esta batalla noble. Es una batalla noble. De la misma manera que debes huir constantemente, así continuamente también debes de pelear. Pelear significa como un combatiente en los juegos públicos. Te van a observar, te van a mirar y van a decir algo de ti, sea bueno o sea malo, porque te están viendo. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Corinto, somos cartas leídas por todos los hombres. Ese es nuestro escenario, en donde nos van a identificar como gente que cree en Cristo, pero como un pueblo que huye de la maldad, que huye del pecado, pero que sigue las virtudes espirituales. Y cuando nosotros estamos conscientes de que no todos comparten nuestra misma fe, vamos a descubrir que hay oposición y la oposición es agresiva. Sin embargo, somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Es una buena batalla, conviene seguir peleando, seguir luchando, porque Dios está con nosotros. Nosotros estamos en una tierra firme. No hay inseguridad, hay seguridad. No estamos escasos de palabra, tenemos palabra de Dios para fortalecernos constantemente. La estaca está bien enclavada, está, gracias a Dios, bien impulsada en un terreno firme. Estamos seguros. Podemos nosotros, con la ayuda del Todopoderoso, salir avantes como cristianos, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe, sin darle mucha importancia a la agonía, a la angustia, a la ansiedad que pueda resultar de esta pelea. Y van a venir, pero necesitamos seguir corriendo. Esta es una buena pelea. Una naturaleza tímida como la de Timoteo es confrontada continuamente por sus adversarios astutos y determinados a destruir a su oponente. Ni Timoteo necesitaba continuamente ser exhortado a pelear la buena batalla ante muchos testigos, porque van a haber personas, adversarios, que son astutos y están determinados a destruir a su oponente. Por ejemplo, tenemos nosotros la idea del pluralismo, que significa múltiples doctrinas o múltiples tendencias en su sistema que acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas. Una condición cuando una sociedad posee muchas religiones, muchos puntos de vista del mundo y declaraciones de la verdad diferentes, y ninguno de ellos es dominante. Ninguna de las inclinaciones o creencias o tendencias son superiores a la otra. Por eso no puedes decir
en el pensamiento pluralista de que tu creencia es superior a otra. Todo lo contrario, ninguna es superior a otra. Pero uno tiene que, en medio de una generación pluralista, estar firmes y nunca comprometer su fe. Nuestra fe no es una de muchas, es única. Es una santa fe, como dice Judas, de la cual debemos combatir ardientemente. Tenemos, por ejemplo, el pensamiento posmodernista, un punto de vista que declara que la verdad absoluta no existe en ningún sentido de la palabra, sino que la verdad es creada en vez de descubierta. Y eso tratan ellos de inculcar en las mentes de nuestros, por ejemplo, en el caso mío, de nuestros hijos, de nuestras hijas, en el caso de la juventud cristiana, aún en el caso de los niños y de las niñas, inculcar el pensamiento posmodernista de que no existe una verdad absoluta. Y cuando se mezcla el pensamiento pluralista con el pensamiento posmodernista, llegan a la conclusión de que no hay una verdad absoluta. Y no puedes tú decir que tu verdad es única y que el camino que tú predicas es el único camino que lleva al cielo. Por eso encontramos oposición, y es una oposición agresiva. Pero ante esto le añades el multiculturalismo, que es la aceptación de diferentes culturas, basada en la presunción de que la verdad está basada en la cultura. Nuevamente, no hay una verdad absoluta. Por lo tanto, de ahí viene el relativismo. Si no hay una cultura, una doctrina, una creencia, una tendencia superior a otra, bueno, entonces todas son iguales. Y si todas son iguales, hay una relación entre cada una de ellas. Y de ahí viene el relativismo moral también, con la cultura homosexual, en donde no se ve esto como un pecado, sino que la sociedad lo recibe como algo aceptable y como algo que puede ser practicado y que ninguna posición o religión puede imponer sus ideas, porque al final del día nadie tiene o abraza una verdad absoluta. Por ejemplo, la generación de ahora, los milenios, la generación del milenio, que se conocen como los pioneros del Internet, son la última generación nacida entre el año 1980 y el año 2005 y casi no recuerdan cómo era el mundo sin el Internet. La generación del milenio es mucho menos religiosa. Nos están diciendo que las generaciones precedentes. Según un grupo de científicos que analizó los datos de encuestas realizadas entre el año 1966 y el 2014, y de acuerdo al centro analítico, la generación del milenio no solo se relaciona con menor frecuencia con alguna religión, sino que ni siquiera tiene una postura clara sobre la existencia de Dios. El individualismo es lo que rige la generación milenial, y el individualismo no combina bien con la religión. Por lo tanto, la religión dicta normas sociales y dicta normas de comportamiento, mientras que el individualismo se centra en el ser y en las opciones personales, cosas de las cuales como cristianos no podemos nosotros aceptar como verdad de Dios. Por eso, creo que hacemos bien en perseverar también doctrinalmente. Es una buena pelea, es una pelea de ideas, es una pelea de argumentos, pero gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios que es segura, que es firme. Tenemos 66 libros que han sido inspirados por Dios para persuadirnos a nosotros de las cosas que están escritas en la palabra del Señor como fieles y como verdaderas y como inspiradas por Dios. Como Jesús dijo a sus discípulos en aquella ocasión, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres
Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista, a otros uno de los grandes profetas. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual respondió el Señor Jesucristo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, fíjense, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe cristiana nos ha venido a nosotros por revelación divina. Son los pensamientos de Dios que nos han llegado a nosotros en las Sagradas Escrituras. Y todo lo que Dios dice y nos enseña en su palabra es verdad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Poncio Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad absoluta. Por eso también nos dice Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, perseverar doctrinalmente para esta generación significa perseverar continuamente, estar seguros, plenamente convencidos de la palabra del Señor, que es una palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, la palabra del Señor es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, necesitamos perseverar nosotros doctrinalmente. Pero también, número 3, ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, la segunda parte. Bueno, lo voy a leer todo el versículo. 1 Timoteo 5, 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Perseverar experimentalmente, o sea, prácticamente. Debes de practicar y vivir lo que tú crees. Y esto lo vas a hacer echando mano de la vida eterna. Nada se ha hecho hasta que hayamos alcanzado la vida venidera a la cual Dios nos invita. Lo que ahora hacemos tú y yo es apropiarnos en la práctica de todos los beneficios, privilegios y responsabilidades de la posesión de vida eterna. Buscamos a Dios tú y yo ahora. Y recordemos, si la fe, según dice Santiago, si no tiene obras, nuestra fe es muerta. Se hizo una profesión pública ante muchos testigos. La palabra profesión que emplea aquí el apóstol Pablo a Timoteo significa confesión. Y la palabra significa decir lo mismo. Cuando uno hizo una profesión o cuando uno confiesa, dice lo mismo. Hablar de acuerdo con. Adoptamos los mismos términos de lenguaje. En otras palabras, la verdadera profesión, que es la verdadera confesión, es decir lo mismo que Dios ha dicho. Decir lo mismo que Dios ha dicho al respecto. Por ejemplo, si Dios dice en su palabra que huyamos de estas cosas, nosotros vamos a hacer una buena profesión. Vamos a huir. ¿Por qué huyen? Porque Dios nos dice. ¿Por qué viven de esta manera? Nosotros también lo confesamos y decimos lo mismo. Si Dios dijo que nos amemos los unos a los otros, lo vamos a confesar. Vamos a hacer esa buena profesión de fe y lo vamos a hacer ante muchos testigos. No vamos a decir lo que nosotros sentimos o lo que nosotros creemos. Vamos a repetir las palabras de Dios. Esa es la verdadera confesión. Decir lo mismo que Dios ha dicho en su palabra. La buena profesión es adoptar los mismos términos de lenguaje. Por eso el apóstol Pedro nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, no vamos a añadir ni le vamos a quitar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confesar. ¿Qué significa confesar? Decir lo mismo que Dios ha dicho en su palabra.
vamos a adoptar los mismos términos de lenguaje. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros hemos hecho, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, una buena profesión delante de muchos testigos. Nosotros hemos confesado lo que estos testigos, ellos confesaron en su tiempo. El escritor a los Hebreos nos dice, tenemos una gran nube de testigos, de mártires en derredor nuestro. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por experiencia propia, necesitamos perseverar nosotros. ¿Por qué? Porque hemos hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Lo que tú has dicho que vas a hacer, esta grande nube de testigos también confesó lo mismo. Y mira ahora en dónde están ellos. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que tenemos una grande nube de testigos. Hemos hecho algo bueno, algo honorable. Hemos confesado públicamente ante mucha gente que nosotros estamos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que es negro, yo voy a decir que es negro. Si Dios dice que es blanco, yo voy a decir que es blanco. ¿Por qué lo dices? Porque estoy persuadido de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Y ahora lo que hace el apóstol Pablo a Timoteo es apelar a dos testigos. Quiero que entiendas, diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo, ante quién has hecho tú esta buena profesión. Te encarezco, le dice en el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te encarezco, te suplico solemnemente, apelando a dos testigos. El primer testigo, Timoteo, ante el cual tú has hecho una buena profesión, es Dios. ¿Cuál Dios? El que da vida a todas las cosas. Es el creador, el sustentador y el gobernador de toda su creación. Ante Él, tú te has comprometido ante Él, perseverar moralmente, perseverar doctrinalmente y perseverar experimentalmente, que vas a experimentar en tu cuerpo lo que significa vivir en estos tiempos para Cristo Jesús. La profesión la has hecho ante Dios, que da vida a todas las cosas, pero también ante el Señor Jesucristo, que Él mismo, Timoteo, dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Él confesó delante de Poncio Pilato, ante la presencia de Él, que Él estaba allí para hacer la voluntad de su Padre. Y ante estos dos testigos, el apóstol Pablo le dice que guardes el mandamiento, Timoteo, sin mácula. No manches el mandamiento, no lo deshonres, pero también guárdalo sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes que perseverar por experiencia propia. Una vez te hayas apropiado de una fe propia, es necesario que tu fe sea sometida a prueba. Van a venir luchas, van a venir pruebas. Como dijo el Señor Jesucristo allá en el Sermón de la Montaña, con aquella casa que fue edificada sobre la roca. Van a venir las lluvias, van a venir los vientos, van a subir los ríos y van a pegar con gran ímpetu contra aquella casa. Pero la bendición de la casa es que fue edificada sobre la roca, nuevamente, sobre una tierra firme, sobre una tierra segura, en donde tú pusiste impulsar a esa tierra firme
esa estaca y agarrarte de ahí con una cuerda, agarrar firmemente la barca, subirte a ella y vivir la vida en Cristo Jesús. Por esta razón, tú debes de perseverar hasta el fin. Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay que perseverar, hay que dedicarnos por completo a Cristo Jesús, teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que perseverar moralmente. Hay una forma de vida a la cual tú y yo somos llamados. Hay ciertas cosas, joven, jovencita, de la cual tú tienes que huir. Deja de hacerlo, deja de practicarlo, huye, abandona. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero tú dirás, es literal, no, no lo es. Pero sin embargo va a doler. Va a doler dejar una mala práctica porque te has acostumbrado a ella. Va a doler dejar el pecado porque lo estás practicando. Pero eres llamado por Dios a que duela dejar de hacerlo antes, como dice la Escritura, que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno. Mejor nos es arrancar ese ojo, cortar esa mano, cortar esa pierna, huir lo más lejos posible para no perjudicarnos espiritualmente hablando. ¿Qué hacer una vez que has huido? Sigue las cosas buenas que Dios nos ha revelado en su santa y divina palabra. Sigue, como dice el apóstol Pablo, la justicia. Sé una persona justa, una persona recta. Sigue la piedad, ten una fuerte relación con Dios. Alimenta tu fe, vive por fe. Que tu fe siempre sea puesta en evidencia por las obras, como dice Santiago. Sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre, pero también persevera doctrinalmente. No seas como niño llevado por cualquier viento de doctrina. Los tiempos son peligrosos y ahora más que nunca se requiere de una sólida convicción con relación a la palabra del Señor, en donde ante la influencia de estas culturas, de estas cosmovisiones que hoy están borbandeando la mente de tantas personas, en donde hay una mezcla de religiones, una mezcla que confunde, pero que también deja un vacío en la vida de la persona. El cristianismo, cuando es visto como la religión verdadera, como la verdad absoluta que nos ha sido dada por Dios, ella provee esperanza, provee salvación, provee un camino seguro, una verdad que pueden ellos abrazar y una vida que va más allá de la muerte. Pero para eso necesitamos perseverar continuamente en la palabra del Señor. Tenemos palabra, tenemos doctrina. Dios ha hablado desde el principio. Nomás siempre tener el cuidado de no añadirle y no quitarle, sino confesar públicamente siempre que estamos de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, y porque estoy de acuerdo, voy a decir lo mismo. Por eso, si hemos de hablar, vamos a hablar conforme a las palabras de Dios y vamos último a perseverar prácticamente o experimentalmente. La fe de nuestros padres es la fe de ellos. Hay que apropiarnos de nuestra propia fe y hay que echar mano de la vida eterna y entender que hemos hecho una buena profesión. Y apelamos a los dos mismos testigos que apeló el apóstol Pablo, a Dios, quien da vida a todas las cosas, y al Señor Jesucristo, que él mismo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que no tengamos temor nunca de hablar en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios siempre nos ayude a seguir avantes en Cristo Jesús. Recuerden, perseverar significa persistir, continuar, seguir
y dedicarse completamente a las cosas de Dios. Sé que es un reto, pero es un buen reto. Es una pelea, pero es una buena pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y Dios los sostenga, y que recordemos siempre que estamos seguros, agarrados firmemente de Dios. Él no nos va a soltar. Y una vez estemos convencidos y seguros en Él, entonces hay que perseverar moralmente. Hay que apartarnos, hermanos. Dejen de practicar el pecado y sigamos nosotros el camino de Dios con todo nuestro corazón. Pero también hay que perseverar doctrinalmente. Tenemos una fe, tenemos palabra de Dios y perseverar nosotros experimentalmente, por experiencia propia. Que tu fe vaya creciendo y recuerda, has hecho una buena profesión, has hecho una confesión pública, tú has dicho lo mismo y Dios como testigo y el Señor Jesucristo. Adelante, gracias por la invitación a hablar con ustedes en esta hora y no olviden, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estamos seguros en Cristo Jesús. Dios les bendiga.